Un cordial saludo para todos, agradeciendo realmente la invitación que se me ha hecho para dirigirme a ustedes en esta conferencia que se llama Piensa en fibrosis quística. Vamos a hablar dentro de esta conferencia algo de la epidemiología, la clínica y los criterios diagnósticos, algunas pruebas diagnósticas como son las pruebas de electrolitos en sudor y los estudios moleculares, los diagnósticos diferenciales, la importancia de la tamización neonatal, de los centros de referencia y el manejo integral. Un poquito de la historia, realmente la fibrosis quística data de mucho tiempo atrás, desde el siglo XVII ya habían algunos escritos en donde decía que los niños que se habían asalado pronto morirían. Esta es como la primera referencia que se tiene de la enfermedad, pero no fue sino hasta el 1938 que la patóloga Dorothy Anderson hizo la descripción completa de la enfermedad, pero inicialmente pues con un pronóstico muy sombrío, fallecían los niños con unas desnutriciones extremas, no llegaban a los 5 años, hasta que no empezó a haber el advenimiento de las enzimas pancreáticas, que fue el primer avance que se tuvo en esta enfermedad. Adicionalmente, después de una ola de calor que hubo en los Estados Unidos, en donde muchos de estos niños hicieron una deshidratación hiponatrémica, se descubrió que a través de una iontoforesis o el medir el cloro en los electrolitos en sudor, se podía hacer el diagnóstico de la enfermedad y hasta hoy es el gold estándar del diagnóstico de la enfermedad. Podemos ver que desde esta época realmente ha venido aumentando la sobrevida de esta patología hasta llegar como en este registro canadiense por encima de los 50 años. Es ya un éxito muy importante de todo el trabajo mancomunado de la comunidad científica y de los pacientes para lograr una sobrevida mayor. Pero adicionalmente, esta sobrevida se evidencia en que en el 62% de los pacientes ya son adultos en este registro canadiense, comparado, digamos, con que antes siempre eran mayores los niños que se diagnosticaban y que tenían la enfermedad, pero los adultos no alcanzaban edades mucho mayores como ahora. Entonces, ¿por qué ha sido esta mejoría en la sobrevida? Realmente ha habido muchos factores que han facilitado este mejoramiento en la calidad de vida y en el pronóstico de vida, dentro de los cuales, pues como ya les había mencionado, están las enzimas pancreáticas, pero todos estos otros medicamentos que se han venido desarrollando han sido importantes. Pero no solamente estos medicamentos han dado la pauta para esta mejoría, sino la tamización neonatal, que realmente ha venido a ser revelador en el sentido de que el tratamiento se puede hacer muchísimo más temprano, y también los centros de referencia en donde hay un cuidado multidisciplinario, en donde se pueden abordar muchos temas adicionales a solo el tema médico. Entonces, esto es muy importante y esta es una gráfica del Registro Americano de Fibrosis Quística. La epidemiología nos muestra que la incidencia en Colombia es de 1 en 8.276 nacidos vivos, es decir, que uno de este número de pacientes pueden nacer con la enfermedad. Este fue un estudio, el único estudio que hay realmente en nuestro país, del 2011, de la doctora Mateus, y ahí ustedes pueden ver las otras incidencias que hay en Latinoamérica, que a veces aún dentro de la misma región pueden variar. Sin embargo, en general es común que son mucho menores a los países anglosajones, como lo es Estados Unidos y los países europeos, en donde la incidencia es muchísimo mayor de la enfermedad. Por el contrario, los afroamericanos y los asiáticos tienen una incidencia muy, muy bajita.
No hay diferencia por sexo y otra cosa importante es que la delta F508, que es la variante patogénica más frecuente, es muchísimo menos frecuente en los países latinoamericanos, como demuestra este estudio Restrepo y colaboradores, en donde solamente alcanza un 29 a un 47% en México, Venezuela y Colombia. ¿Cuál es nuestra realidad? Tenemos que a julio 15 del 2021 en el Registro Nacional de Personas con Enfermedades Huérfanas había 1,086 personas con fibrosis quística reportadas. Teniendo en cuenta la incidencia que la doctora Mateus nos logró demostrar, la población del país y la natalidad anual, podemos inferir que debería haber más o menos unos 74 casos por año, lo cual no se registra de esa manera, lo que nos hace pensar que definitivamente hay un subdiagnóstico, subregistro y hay claramente barreras de acceso al diagnóstico y mucho más también al tratamiento. La edad de diagnóstico en Colombia es siempre mucho mayor que la que se ha descrito en países desarrollados, en donde vemos, por ejemplo, que en el 2004 la edad de diagnóstico era de 3,6 años, un estudio más reciente en la Fundación Cardioinfantil, en una cohorte de pacientes, se detectó que el diagnóstico iba entre los 2 y los 3 años de vida, con una demora de 14 a 16 meses después de la sospecha diagnóstica. Para hacer el diagnóstico confirmatorio. Y si nos vamos a las fuentes oficiales del ministerio, en la edad de diagnóstico, antes de los 2 años, se dio en el 42,8% de los casos, pero ya por encima de los 3 años hasta los 10 años en un 30% y igualmente por encima de los 11 años, otro 30% estaba siendo documentado que se estaba diagnosticando la enfermedad. Por supuesto que este lapso es muy importante de tener en cuenta en nuestro país. Y para compararnos un poquito con el registro americano, allí el 76% de los pacientes ya tienen un diagnóstico antes de los 2 años de vida y por supuesto ayudados muchísimo con lo que es la tamización neonatal, o sea que el diagnóstico se hace en el periodo neonatal. Entonces, la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria que tiene una herencia autosómica recesiva. Hay más de 2,000 variantes patogénicas descritas. Como ya les mencionaba, la delta F508 es la más frecuente, pero lo que significa esta herencia autosómica recesiva es que los padres normalmente de un niño afectado no tienen ninguno la enfermedad, pero cargan un alelo que tiene una mutación para fibrosis quística. En ese sentido, esta pareja tiene 1 a 4 de posibilidades de tener un hijo afectado, un 50% de posibilidades de que nazca sano, pero con un gen portador, digamos, de la fibrosis quística y un 25% de su progenie tiene la posibilidad de nacer sin ninguna mutación y completamente sano. Pero ¿qué es lo que ocurre realmente con estas mutaciones? ¿Realmente qué es lo que afectan? Afectan realmente una proteína que se llama la proteína CFTR, que es realmente un canal que se localiza en la superficie de las células y que ocasiona que no se pueda hacer un adecuado transporte de electrolitos a través de la célula. Es así como ustedes ven que aquí el cloro no puede salir de la célula y por el contrario, la alteración de esta proteína produce un excesivo aumento de sodio seguido también de agua, lo que hace que este líquido periciliar que ustedes lo ven aquí como una
un grosor importante, se disminuye de manera considerable y en ese líquido es donde baten las cilias para poder mover esta capa de moco que está por encima del epitelio respiratorio, que se va a volver cada vez más espesa, más difícil de transportar por esta dificultad de las cilias, con mayor facilidad de que se infecte y por ende mayor riesgo de que esas secreciones no puedan ser expulsadas de manera adecuada. Este es el resumen entonces de esa fisiopatología, el daño por una mutación del canal o de la proteína CFTR, disminución del líquido periciliar, las cilias no se pueden mover de manera adecuada, lo que conlleva finalmente a la obstrucción importante del moco, de las vías aéreas, y luego esto desencadena inflamación, infección y un círculo vicioso que termina destruyendo las vías aéreas y el pulmón en general, con una cicatrización y requiriendo finalmente un trasplante pulmonar. Pero bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad? Y lo más importante, ¿cómo puede prevenirse? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo la consejería genética es algo muy importante, no solo para prevenir la fibrosis quística, sino para prevenir muchas enfermedades raras que hay en donde se puede sospechar si hay algún caso índice en la familia. Entonces, la consejería preconcepcional, es decir, todas aquellas mujeres en edad fértil que tienen en su pronóstico o en su idea quedar embarazadas en los siguientes 2 años, deben ir a una consejería preconcepcional con el futuro padre de su hijo para poder detectar a tiempo el riesgo y tomar las decisiones que sean del caso. Pero ya si hay un embarazo, la sospecha de la fibrosis quística podría hacerse a través de la ecografía, evidenciando un intestino hiperecogénico o una peritonitis meconial. Si hay una sospecha alta de la enfermedad o un riesgo alto, la amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriónicas podrían confirmar o descartar la enfermedad. Ya cuando hay un recién nacido, la forma que con más frecuencia se detecta es en un 10 a un 20% cuando hay un hilio meconial, en donde siempre hay que hacer un descarte de esta enfermedad, pero igualmente también cuando hay obstrucción intestinal, perforación y peritonitis y atresia intestinal pueden hacer pensar en esta enfermedad. Otro clave diagnóstico neonatal es la ictericia a expensas de la bilirrubina directa en los pacientes recién nacidos. Pero definitivamente, recalco, la tamización neonatal es idealmente el método de diagnóstico que desafortunadamente todavía no lo tenemos en nuestro país. ¿Cuáles son las ventajas? Básicamente evita la odisea diagnóstica, el estado nutricional va a ser muchísimo mejor, así como la función pulmonar y la disminución de las hospitalizaciones por disminución de las exacerbaciones. Todo esto conlleva una mayor sobrevida, a una mejor consejería genética y ya en nuestro país se ha documentado que es costo efectivo en la guía de fibrosis quística que se hizo en el 2014. Es así como ya en Canadá, por ejemplo, en esta gráfica del registro canadiense, muestran cómo el 73.6% de los casos ya son diagnosticados en el 2020 a través de tamización neonatal, sin el sufrimiento de tener que estar a través de una clínica que puede ser bizarra inicialmente, demorando el diagnóstico. Pero como no tenemos diagnóstico en este momento neonatal, entonces tenemos que acudir a la clínica para sospechar tempranamente la fibrosis quística. Como a través de alteraciones o de enfermedad sinopulmonar crónica, de anormalidades nutricionales
y gastrointestinales. Pueden ser también síndromes perdedores de sal, lo que haga pensar en la fibrosis quística, o anomalías urogenitales que posiblemente ya son más tardías. ¿Qué podemos, cuándo podemos pensar en fibrosis quística? Básicamente cuando un lactante tiene cuadros de obstrucción bronquial recurrentes o persistentes, cuando hay atrapamiento aéreo, cuando hay cuadros de bronquiolitis que son excepcionalmente severas, que los lleva a cuidado intensivo, o neumonías recurrentes o cuadros en donde no hay una resolución incompleta de estas neumonías o quedan atelectasias. En un niño más grandecito hay que pensar en aquellos en que tengan tos crónica y algo muy sugestivo de asma, pero que definitivamente con un adecuado tratamiento no mejora. Hay que hacer diagnóstico diferencial de esta asma, y definitivamente la fibrosis quística es un diagnóstico diferencial, mucho más si hay expectoración o infección por Pseudomonas aeruginosa, que es un marcador de fibrosis quística. Y en el niño mayor, que ojalá no tuviéramos que llegar a hacer el diagnóstico tan en edades de la adolescencia, la tos crónica con brocorrea, es decir, la expectoración de material purulento, sinusitis y pólipos recurrentes, o un hipocratismo digital, deben hacer pensar también, entre otras cosas, en fibrosis quística. Si hay un TAC que demuestra bronquiectasias, definitivamente hay que descartar fibrosis quística. Pero adicionalmente, las anormalidades nutricionales son muy importantes. Es así como si vemos que hay una falla de medro, que el paciente, el niño, el lactante, no está aumentando de peso de manera adecuada, así tenga un apetito voraz, porque a veces ellos estos pacientes tienen mucho apetito, pero definitivamente no aumentan de peso, hay que pensar en fibrosis quística, y esto se da básicamente por la insuficiencia pancreática manifestada por la esteatorrea, que son deposiciones abundantes con grasa, muy fétidas, también la distensión abdominal, o sea, esos tamborcitos que se ven en el abdomen a veces, con también muchos flatulencia, es indicativo de la fibrosis quística. El prolapso rectal también, las alteraciones tempranas del hígado con cálculos o con cirrosis hepática hacen pensar en la enfermedad, y el síndrome de obstrucción intestinal distal en un 6% puede ser también una manifestación de fibrosis quística. Los déficits de vitaminas liposolubles con afectaciones en piel, etcétera, son claves diagnósticas también. Los golpes de calor, es decir, los niños que tienen esta enfermedad y que se someten a un calor importante, pueden hacer de una manera abrupta un golpe de calor con decaimiento, y tener que ir urgentemente al hospital, en donde se detecta que están deshidratados, que hay una depresión de electrolitos importante y que se produce lo que se llama el pseudobárter. Esto es muy importante, así como las arrugas acuagénicas. Los niños con fibrosis quística hacen estas arrugas que se hacen cuando se sumergen los dedos en la piscina, mucho más temprano que los niños sanos, y también se demoran mucho más en resolverse. Y la infertilidad detectada porque hay una azospermia obstructiva es una clave diagnóstica ya en los adultos. Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico de la fibrosis quística? Lo primero es la clínica sugestiva, pero también puede estar un test neonatal positivo, si lo tuviéramos en Colombia, o una historia familiar. Con estos claves vamos a hacer unos electrolitos en sudor, y si hay por lo menos 2 electrolitos en sudor por encima de 60 miliequivalentes por litro, es una clave diagnóstica. Y en la genética, si hay 2 variantes patogénicas, también es una clave diagnóstica.
Entonces, para aclarar un poquito el tema del gold estándar, como les había mencionado, de la iontoforesis, tenemos que hay dos técnicas claramente. Una que es la medición indirecta de cloro, en donde ustedes ven que los valores anormales están por encima de los valores de la clorimetría directa, o sea que anormal sería por encima de 80 miliequivalentes. En este caso, la técnica de macroduct y nanoduct son los más, digamos, usados, pero definitivamente la confirmación se hace a través de una clorimetría directa, en donde, como en toda la literatura, hablan de que anormal es por encima de 60 y un valor normal por debajo de 30, con valores intermedios entre 30 y 60. Importante que estos electrolitos en sudor se pueden hacer a partir de las 2 semanas, pero por lo menos deben alcanzar para los prematuros 2 kilos de peso para poder hacerles este examen, que aún con estas condiciones no es fácil hacerlo en el recién nacido. Tener en cuenta también que la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica este año logró hacer la diferenciación de los CUPS en cuanto a los códigos para la tamización indirecta de iontoforesis y el código para el examen de iontoforesis por clorimetría directa, y esto es muy importante. Siempre es muy importante tener un control de calidad donde se hagan este tipo de exámenes, porque es de trascendental importancia para el diagnóstico. En relación a los estudios moleculares, hay por lo menos más de 2.000 mutaciones, como les había dicho, que se ubican en 6 grupos. 6 grupos, ¿por qué? Porque dependiendo de la alteración que producen. Entonces vemos que en los primeros 3 grupos hay menos proteína CFTR, y lo que hace más severa la enfermedad, mientras que en el grupo 4, 5 y 6 hay algo de proteína con discretas alteraciones, y esto hace que la función de esta actividad del CFTR sea mayor, y también el fenotipo de la enfermedad o las manifestaciones clínicas son menores. Este es una página del CFTR2 en donde uno puede revisar, digamos, las mutaciones de los pacientes para saber si hay mutaciones que causan la fibrosis quística o si por el contrario hay unas mutaciones de consecuencia clínica variable, o definitivamente todavía es incierta si producen o no la enfermedad. Y lo otro es poder entender que hay unas mutaciones que definitivamente no causan la enfermedad. Entonces les recomiendo esta página para evaluar las mutaciones, y siempre tener en cuenta la calidad para hacer estos estudios moleculares, porque de esto depende un diagnóstico que es muy importante. Y esto lo evidencio en este estudio que hicimos nosotros este año con algunos pacientes que teníamos un diagnóstico no resuelto, en donde pudimos tener la posibilidad de mandarlo a un centro de genética muy importante, con una trascendencia y con una bioinformática muy, muy precisa. Y con este estudio, en estos pacientes no resueltos, 10 pudimos detectar ya las 2 mutaciones, 10 pacientes confirmados, y 5 definitivamente no encontramos mutaciones, o sea, 5 pacientes descartados. Entonces, resaltar mucho el control de calidad. Entonces, para concluir con el tema diagnóstico, la presentación clínica es muy importante, la tamización neonatal, si se pudiera, y la historia familiar. Si nosotros con estos 3 claves hacemos unos electrolitos en sudor y está por encima de 60 milimoles por litro, es diagnóstico de la enfermedad. Pero si por el contrario tiene menos de 30 milimoles por litro en la iontoforesis, la fibrosis quística puede ser descartada. Si hay un valor intermedio, tenemos que hacer necesariamente un análisis genético. Si encontramos 2 mutaciones causantes de fibrosis quística, es diagnóstico de la enfermedad. Si no encontramos mutaciones, podemos descartar con buena razón la fibrosis quística. Pero si por el contrario
hay estos valores intermedios y el estudio genético sigue siendo dudoso, existen otras pruebas fisiológicas como son la medición del potencial nasal, que desafortunadamente no las tenemos en nuestro país. Entonces, en este caso, quedaría un diagnóstico no resuelto o inconcluso para ser evaluado y seguido más adelante. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es que definitivamente la fibrosis quística y muchas enfermedades no son blanco o negro. Si uno encuentra toda la clínica que les acabo de mencionar, pues no hay duda de que tenemos un paciente con una fibrosis quística que podemos diagnosticarla sin problema, pero existen otros cuadros como son, por ejemplo, las bronquiectasias aisladas o la pancreatitis recurrente, con valores intermedios de electrolitos en sudor, y casi siempre se afecta solamente un órgano, en donde esto se define más bien como una enfermedad relacionada con el CFTR y no propiamente dicho una fibrosis quística. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial de la patología respiratoria, o sea, de las bronquiectasias y de la patología recurrente? Básicamente, alteraciones como la bronquiolitis obliterante o las secuelas de una neumonía severa, ya sea viral o bacteriana, o cuadros aspirativos que también producen lo mismo, alteraciones inmunológicas como inmunodeficiencias primarias o VIH, y mecanismos de defensa alterados como es la disquinesia ciliar, que tiene otra genética diferente, y las alteraciones congénitas bronquiales. Entonces, hay que hacer una historia clínica completa, mirar otros paraclínicos adicionales para ver compromiso de otros órganos, para poder tener claro el diagnóstico de esta enfermedad. Pero es muy importante la ruta que debe seguir el paciente desde la atención primaria hasta los centros especializados. Nosotros tenemos una infografía para divulgar en la atención primaria, que es la puerta de entrada y es realmente donde deben tener la principal sospecha diagnóstica de la enfermedad. En este caso, cuando se detecten estas alteraciones en el paciente, deben ser solicitados unos electrolitos en sudor que deben ser de calidad y debe remitirse para su análisis a un neumólogo pediatra, el cual, si confirma el diagnóstico, debe remitir a un centro de manejo integral para esta patología, en donde se va a aclarar el diagnóstico y se va a empezar su manejo integral, que es muy importante para poder tener en cuenta no solamente la parte clínica, sino también tener en cuenta ese abordaje psicosocial. El paciente después va a regresar a su lugar de origen, va a volver siendo abordado por su atención primaria, y allí debería darse el seguimiento conjunto, especialmente, por ejemplo, de las exacerbaciones, en coordinación con el centro integral especializado o centro de referencia. Es así como se cerraría el ciclo para dar una adecuada atención a estos pacientes. Y es que los centros de referencia definitivamente son claves para el óptimo manejo del paciente. Se necesitan más centros de referencia que los que tenemos ahora. Necesitamos profesionales de todas las áreas, sensibilizados y comprometidos con y con las demás enfermedades huérfanas, con experticia y conocimiento para poder abordar a la familia y al paciente, no solamente en todas sus alteraciones emocionales y sociales, sino en todas las demás áreas que están afectadas en estos cuadros. Entonces, todo esto ha demostrado mejorar la sobrevida y la calidad de vida del paciente. Y son muchos los beneficios que demuestran estos centros de referencia. Lo primero son los indicadores clínicos. Definitivamente hay mejores indicadores clínicos. Hay una mejor atención del paciente, alivia la carga de la enfermedad
y mejora definitivamente el pronóstico de vida del paciente. En la institución, la rápida curva de aprendizaje de todos los profesionales que están en formación son claves para ver todo el espectro de una enfermedad, para que luego no la olviden y puedan detectarla en sus lugares de trabajo posteriores. Y por otro lado, la menor carga administrativa y la mejor gestión de riesgo que pueden hacer los aseguradores concentrando su población en instituciones especializadas. Pero ¿cuál es el manejo actual de la fibrosis quística? Básicamente, recordamos lo que acabamos de ver, cuál es la fisiopatología, y vemos que hasta ahora, digamos que los tratamientos que habían eran dirigidos a todo lo que afecta a la enfermedad, pero no al daño que causa la fibrosis quística. Entonces están, por ejemplo, los hidratantes como el manitol y la solución salina hipertónica, los mucolíticos como la dornasa y la terapia respiratoria para poder desobstruir los bronquios de los tapones de moco que se producen. Cuando vamos a tratar la inflamación, necesitamos medicamentos como la acitromicina, como inmunomoduladores. También el ibuprofeno puede ser útil. Y ya para tratar la infección, los antibióticos endovenosos por vía oral o inhalados, dependiendo del caso, van a ayudar también a hacer el tratamiento. Sin embargo, últimamente, en los últimos años, ha habido un desarrollo importante de lo que se llaman los moduladores del CFTR, que como les mencionaba anteriormente, es la proteína por excelencia que está dañada en la fibrosis quística. Es así como entonces estos moduladores han venido a cambiar un poquito la historia y el pronóstico de la enfermedad. Los potenciadores, por ejemplo, son aquellos que aumentan la función de los canales a nivel de la superficie de la célula. Los correctores, por el contrario, mejoran el procesamiento y el envío del CFTR a la superficie, entonces son un poquito más elaborados para poder que esa proteína llegue a su destino. Y la combinación de estos potenciadores y correctores ha venido logrando un beneficio para estos pacientes, y es así como la triple combinación recientemente aprobada por la EMA y por la FDA, que es el exacaftor y bacaftor tezacaftor, que es un medicamento por vía oral, ha demostrado en múltiples estudios con evidencia que mejora la función pulmonar, disminuye las exacerbaciones pulmonares, aumenta el estado nutricional y disminuye algo que agobia definitivamente a los pacientes, que es la tos persistente, mejorando su calidad de vida. Es así como en este registro americano del 2020 ya muestra cómo muchos de los pacientes que son elegibles, porque fíjense ustedes que es un tratamiento personalizado y va a depender de las mutaciones que tenga el paciente al modulador que se requiera. Casi el 86% de estos pacientes ya tienen un modulador, y la triple combinación es la más frecuentemente usada porque es la que ha demostrado mayores resultados clínicos. Entonces, para terminar, unos mensajes finales. Tenemos que fortalecer la atención primaria en salud porque son la puerta de entrada y es allí donde deben tener un alto índice de sospecha. Es muy importante y es una prioridad para nuestro país poder hacer la tamización neonatal. Entonces debemos trabajar mucho en este sentido. El diagnóstico por clínica debe ser sospechado antes de los 2 años de vida, idealmente en el primer año de vida. Recordar también que a veces no es tan fácil y hay algunos fenotipos leves que son difíciles de diagnosticar y que el espectro fenotípico es variable dependiendo del ambiente, del momento del diagnóstico y de la genética, y que el manejo integral definitivamente interdisciplinario oportuno mejora el pronóstico y la calidad de vida en los centros especializados de referencia y también las nuevas tecnologías en salud que han salido, que son muy importantes para estos pacientes.
Y el acceso y la calidad de los métodos diagnósticos son una real necesidad que todavía son insuficientes, son a veces no tan de buena calidad y su acceso no es tan fácil. Entonces, con esto me despido y agradeciendo mucho la invitación, seguimos insistiendo en que piensen en fibrosis quística. Muchísimas gracias.